Entonces, el corazón del Hijo es transformar su vida. Y aquí en esta carta de Pablo podemos ver el corazón de Jesús para los creyentes, para las personas que vivían en Colosas, una iglesia muy pequeña. La pregunta fundamental que tenemos aquí es: ¿cómo puede ser un humano pecador ser transformado en un humano que cada año que pasa peca menos? Esto es lo que estamos tratando. ¿Cómo Dios nos puede transformar de ser un pecador que peca, digamos, 100 veces al día, tal vez es más, ¿no? A un pecador que ha creído en Cristo, que el siguiente año peca 80 veces al día y cada año que pasa peca menos. Lo que estamos hablando es del proceso de la santificación. Un humano que antes de ser creyente vivía una vida centrada en él mismo, que su única meta era hacer su voluntad propia y que no deseaba hacer nada que tuviera que ver con Dios, porque él no creía tal vez en Dios, ni quería agradar a Dios. ¿Cómo es que Dios cambia esa tendencia pecaminosa del humano, de vivir una vida egoísta, a vivir una vida que ama a Dios y ama a su prójimo genuinamente? Eso es lo que habla de esto, y esto es lo que Pablo está haciendo. Él está orando para que podamos entender estas cosas. A esta transformación los creyentes de la Biblia le llaman nacer de nuevo. El cambio, la transformación del humano es tan grande que las personas que han conocido a la persona transformada hablan de que es una persona totalmente nueva. Esta transformación es el milagro más grande que Dios ha hecho en la historia de la humanidad. Y esto es simple de explicar, porque aún para crear todo el universo, para Dios fue muy fácil. La creación del universo solo necesitaba el poder de Dios, solo necesitaba hablar. Hágase la luz y se hizo la luz. Hágase la tierra, se hizo la tierra, la vegetación, todo. Eso fue fácil para Dios. Pero la transformación de un humano requería la muerte de su Hijo Jesús. Dios no tuvo que hacer un pago para crear el universo, pero para transformar y poder remover el pecado de los hijos amados de Dios, Dios tuvo que pagar con la muerte de su propio Hijo. ¿Ya se da cuenta? Estamos hablando que transformar a un humano no es fácil. No es fácil. Tomó la muerte de Cristo. Dios pagó para que nosotros pudiéramos ser transformados en hijos obedientes a Él, que buscan agradar a Dios en todo. Ahora veremos en este sermón cómo es que Dios transforma la vida del creyente. Aquí tenemos la oración de un hombre llamado Pablo. Él está orando, está rogándole a Dios para que nosotros podamos ser transformados, para así poder agradar a Dios en todo lo que hacemos. El propósito central de la transformación es poder agradar a Dios. Dios lo está santificando a usted, me está santificando a mí, para que lo podamos agradar a Él. Vamos a ver 3 cosas esta mañana. La primera que vamos a ver es que para poder agradar a Dios hay que tener conocimiento de su voluntad. Sin el conocimiento de su voluntad, nadie lo puede agradar. Segundo, vamos a ver que para poder agradar a Dios hay que tener poder para poder aguantar su voluntad. Vamos a explicar eso también. Y lo último que vamos a aprender es que para poder agradar a Dios hay que darle gracias a Dios por nuestra transformación. Entonces, el primer punto: para agradar a Dios necesitamos conocimiento de su voluntad. Para poder agradar a Dios necesitamos conocimiento de su voluntad. Hermanos, es muy fácil pensar que porque somos creyentes que ahora ya sabemos la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia es un lugar donde encontramos la voluntad de Dios para los creyentes. Usted viene, abre su Biblia y la lee, y ahí va a estar la voluntad de Dios para los que creen. Pero aún así podemos ver que Pablo ora para que Dios nos dé algo más, algo espiritual, para poder entender la voluntad de Dios y poder aplicarla.
Vamos a leer el versículo 9. Mire lo que dice aquí. Por esta razón, la razón era de que Pablo había escuchado que estas personas ahí en Colosas tenían fe y tenían amor por sus hermanos. Por esta razón también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo supimos, eso, que tenían fe y amor por sus hermanos, no hemos cesado de orar por vosotros. Oraba continuamente, no paraba Pablo, estaba orando cuando él se recordaba, no continuamente, pero todo el tiempo. Cuando él se recordaba, él oraba y oraba y rogaba para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, hermanos, aquí tenemos que él estaba orando para que Dios le llenara a usted y a mí, dice aquí, del conocimiento de su voluntad, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos la Biblia, la leemos, y entre más la lee y entre usted más la estudia, usted está llenándose más del conocimiento de la voluntad de Dios? Pero aquí dice en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Y dése cuenta que la sabiduría es espiritual y que la comprensión es espiritual también. Estas son cosas que son dadas por Dios. Se requiere algo afuera del humano para poder tener ese conocimiento. Como ya sabemos, se requiere nacer de nuevo. Muchas veces Dios usa su palabra también para hacernos nacer de nuevo. Entonces, sabiduría espiritual y conocimiento espiritual. ¿Cómo es la sabiduría espiritual? Lo primero que aprenderemos es que la sabiduría espiritual no es como la sabiduría terrenal. Hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. La del hombre es terrenal, la de Dios es espiritual. Mire lo que dice Santiago 3:17. Vamos a ver a Santiago 3:17. Aquí podemos ver cómo es esta sabiduría espiritual. Dice aquí: pero la sabiduría de lo alto, esto quiere decir de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Esta es la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría espiritual. Aquí tenemos 8 acciones por la cual podemos ver y juzgar si la sabiduría es terrenal o espiritual. ¿Ya se dio cuenta? Lo que está usted escuchando es puro, es pacífico, es amable, es condescendiente, está lleno de misericordia, da buenos frutos, es directa, sin vacilación y sin duda y sin hipocresía. Entonces, el propósito de la sabiduría espiritual es conocer a Dios. Es de conocer a Dios. Entonces, estamos aprendiendo aquí sobre la voluntad de Dios y el propósito de la sabiduría espiritual y del conocimiento espiritual. Esto apunta a Dios para conocerlo a Él. Mire lo que dice Efesios 1:17. Suena muy parecido a lo que acabamos de leer. Efesios 1:17 dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios, el Dios verdadero, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Muy parecido a la sabiduría espiritual y conocimiento espiritual. Dice aquí: os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. La voluntad de Dios es para conocerlo a Él. Si no hacemos la voluntad de Dios, no podremos conocerlo a Él. Es como aprender a manejar un auto, un carro. Para conocer el carro, usted tiene que conocer cómo el auto funciona. La voluntad del carro ya está determinada en la función del auto. Usted viene y se sube al auto y se va a dar cuenta que tiene un timón, un volante. Ese volante tiene una función. La voluntad de ese volante es ir a la izquierda o ir a la derecha. La voluntad de los pedales tiene una función: frenar o acelerar, o un clutch, si es que es de velocidades. Entonces, las puertas tienen una función, todo tiene una función. Hay una voluntad puesta ahí en el auto
Si usted quiere realmente saber cómo funciona el auto, si usted quiere conocer, usted tiene que aprender la voluntad del auto en su función. Pues de la misma manera nosotros vamos a conocer a Dios. Cuando nosotros empezamos a ser obedientes a la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios, y usted se va a dar cuenta y va a decir, bueno, no sabía que esto realmente es cierto primero. No sabía que al hacer esto que sí funciona. Wow, mira cómo cambió a la otra persona. Mira cómo está cambiándome a mí. Mira cómo está cambiándonos a todos. Qué interesante. Y ese conocimiento no solo está afectándolo a usted y a su familia y a los que están alrededor, pero también usted está viendo que Dios es poderoso. Está viendo que Dios usa su palabra para cambiarnos, para transformarnos. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es para conocerlo a Él. Cuando usted conoce su palabra, usted lo está conociendo a Él. Y más que todo, cuando usted conoce a Jesucristo, usted está conociendo al Padre. Entonces, el propósito de la sabiduría espiritual es de conocer a Dios. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Cuando sabemos la voluntad de Dios, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué queremos conocer a Dios? ¿Por qué queremos saber eso? Y dice aquí el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Ahí tenemos la respuesta. Agradándolo en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el propósito principal es para andar como es digno del Señor. Andar dignamente del Señor. Sin el conocimiento de su voluntad, si usted no sabe lo que Dios desea de usted, lo que Dios quiere para usted, usted no podrá agradar a Dios. No podemos andar dignamente de Él tampoco. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? Como ya les dije, lo encontramos en su palabra. Por eso enseñamos su palabra, para que usted pueda ver su voluntad. Y por eso usted quiere y sigue leyendo la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, para ver la voluntad de Dios para Él. Mire lo que dice Deuteronomio 8:6. Deuteronomio 8:6 dice lo siguiente: guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, para andar en sus caminos y para temerle. Aquí tenemos, ahí nos habla bien claramente que guardamos, no solo leemos la palabra de Dios, la guardamos en nuestra mente, la atesoramos, los mandamientos del Señor tu Dios, para andar en sus caminos y para temerle. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a andar, nos ayuda a vivir una vida dignamente. ¿De quién? De Él. Dignamente de Él. Pero específicamente, ¿qué significa andar dignamente del Señor? La voluntad de Dios requiere que caminemos dignamente de Jesús. Esto significa que caminamos como el Señor quiere que caminamos. Caminamos como lo representa mejor a Él. La manera es que caminamos con dignidad corresponde al carácter y la santidad de Jesús. Caminamos, vivimos como Él vivió. Muchas veces solo caminamos para que otros vean a nosotros, que nosotros somos dignos de Jesús, pero no para que otros puedan ver que Jesús es digno. ¿Ya se dio cuenta? Caminamos para enorgullecernos, caminamos para que miren qué santos somos, qué cristianos somos, y los ojos están puestos en nosotros, pero no caminamos para nosotros mostrar que el que es digno es Jesús. Él es el digno. Jesús es digno. Este caminar así solo pone los ojos de otras personas en nosotros y no en nuestro Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿No es Jesús digno? ¿No es suficiente que Él murió por nosotros? ¿No es suficiente eso para nosotros? Imagínense todo el amor que Dios mostró en la cruz por nosotros. Que Él se humilló, fue crucificado, fue torturado, porque nos consideró a nosotros dignos de vivir eternamente. En nosotros no hay nada bueno, pero el amor de Dios y el amor de Jesús nos elevó a tal posición. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros a veces, sin darnos cuenta? Queremos que otros nos miren a nosotros y que no miren a quien nos ama.
Hermanos, dice aquí que tenemos que caminar en una forma que es digna de Jesús, agradándole a Él en todo, deleitarse en hacer lo que Jesús desea, no deleitarse en lo que yo deseo. Yo no puedo agradarle a mi Jesús. Aunque ese es mi deseo, yo no puedo. Si yo no puedo cuando lo hago en mi carne, nunca voy a poder. Cuando el hombre viejo, cuando yo quiero agradar a Dios, ese deseo viene del hombre nuevo, del hombre nacido de nuevo. Yo quiero agradar a Dios, pero si trato de hacer eso con el hombre viejo no va a hacer nada. Él no quiere agradar a Dios. Él no quiere caminar esta vida digna. El hombre viejo solo quiere agradar a una persona, y esa soy yo. Pero cuando lo hago en Jesús, en su voluntad, no la mía, y con su fortaleza, no la mía, entonces sí puedo. Por eso tenemos que orar y rogarle a Dios que nos muestre su voluntad para poder agradarle a Él, y también que nos dé las fuerzas. Entonces, el fruto del creyente santificado es uno. Entre más leemos la Biblia, nos vamos a dar que el fruto que Dios busca, para cual nosotros, si yo le puedo resumir, ¿cuál es el fruto que Dios está buscando en su vida para que usted pueda agradarlo a Él? El fruto es uno. El fruto del Espíritu Santo es uno. Cuando uno es nacido de nuevo, es el amor. Recuérdense que Jesucristo resumió la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, en amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el Nuevo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí en esos dos mandamientos, Él resumió, hizo un resumen de la Biblia, y los dos tienen la palabra amor. Amor para Dios y amor para el prójimo. Cuando nosotros caminamos en amor, entonces estamos agradando a nuestro Dios. Todo aspecto de la voluntad de Dios tiene amor. Oiga bien, todo aspecto de la voluntad de Dios tiene amor. No hay nada en la voluntad de Dios que no haya amor para Él o amor para el prójimo. Para poder agradar a Dios tenemos que caminar en amor. Y el amor es tan central para poder agradar a Dios que aún en el cielo estará presente. En el cielo, ahí va a estar el amor. Hay tres cosas muy importantes para Dios, y esto lo hemos aprendido antes, y vamos a leer aquí algo que habla sobre esto. Pero las tres cosas que Dios eleva y que Pablo eleva en las Escrituras es la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Esto es lo que dice 1 Corintios 13:13. Leámoslo para que usted mire ahí lo que dice la Biblia. Y ahora permanecen aquí en la tierra, está hablando terrenalmente, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. Y la razón que es el mayor es porque la fe va a terminar. La fe nos ayuda a creer en un Dios que no podemos ver, creer en un Jesús que existió hace 2000 años pero no lo hemos visto. Cuando lleguemos al cielo vamos a ver a nuestro Jesús, vamos a ver a nuestro Padre Celestial. Ya no necesitamos fe, ya podemos ver. La esperanza nos ayuda. Tenemos la esperanza, como aprendimos la vez pasada, el sermón pasado. La esperanza nuestra es que vamos a tener vida eterna y vamos a ir al cielo. Cuando lleguemos al cielo ya no necesitamos esperanza. ¿Por qué? Ya llegamos. Estamos ahí, vamos a estar ahí en la vida eterna. Pero el que no solo permanece aquí en la tierra, que es el amor, va a continuar allá en el cielo. Y vamos a continuar amando a los hermanos, los unos a los otros, y amando a nuestro Dios por el resto de la eternidad. ¿Cuál es el fruto del amor? Quiero que leamos para recordarla. Yo sé que algunos de ustedes han leído esto, pero para algunos va a ser algo nuevo. Mire lo que dice 1 Corintios 13, del 4 al 8. Vamos a ver y entender un poquito más del amor, porque esta es la forma que nosotros podemos agradarlo a Él. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Aquí está, es eterno. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Hasta el conocimiento se va a acabar. Cuando lleguemos al cielo, vamos a saberlo todo. Todo. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 10b. Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A Dios le agrada, hermanos, que demos fruto en toda buena obra. A Dios le agrada cuando nos amamos los unos a los otros. Y Dios ha preparado buenas obras o buenas oportunidades, podemos decir, para poder amarnos. Mire lo que dice Efesios 2:10, habla sobre esto. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, quiere decir que somos hechos a la imagen de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Antes de la creación del mundo, Dios preparó estas obras para que anduviéramos en ellas, para que camináramos en ellas, para que viviéramos esas obras. Estas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros siempre va a tener ese condimento especial del amor. Van a ser oportunidades para usted y para mí de amar a Dios más y amar a nuestro prójimo más. Estas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros no son fáciles. Oiga bien, y requieren sabiduría y conocimiento espiritual para poder caminar en ellas. Déjenme darle una ilustración. Imagínese usted que hay una pelea entre dos hermanos o una pelea entre un esposo y una esposa. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esa circunstancia? La voluntad de Dios es que haya reconciliación, que esa esposa y ese esposo se reconcilien, que ese hermano con su hermano se reconcilien, o cualquier caso, que haya reconciliación. Esa es la voluntad de Dios. Y es más, y Dios habla y dice que se tienen que perdonar las ofensas entre ellos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Ya se da cuenta ahí lo que está pasando? La reconciliación es amor. La guerra y la pelea no hay amor. La obra buena es hacerlo aún aunque nos va a humillar. Estas obras que Dios ha preparado para usted y para mí no va a ser fácil, hermanos. Oiga bien, va a ser algo muy difícil para usted y para mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios le está pidiendo que ame. Y el amor agape, el amor desinteresado, el amor que lo soporta todo, el amor que busca lo mejor para el otro, el amor que es paciente, el amor que no es indecoroso, el amor que no es soberbio y no es altanero, el amor que es puro y genuino. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo demos fruto. Y no es natural para nosotros amar así. Para mí lo que es natural es amar al número uno, yo. Pero no, Dios dice que lo amemos a Él y amemos a nuestro prójimo. Entonces, en esa buena obra está diseñada para humillarnos, para matar al hombre y la mujer vieja, pecaminosa, para matar, desarraigar, para arrancar ese pecado como un cáncer que está sobre nosotros. Por eso que es difícil hacer la voluntad de Dios. ¿Ya se dio cuenta que no es fácil? Yo me recuerdo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el Monte de los Olivos. Ya sabía Él que iban a venir los soldados para llevárselo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Orando, dice Lucas, y estaba sudando gotas de sangre. Era un estrés tan grande, Él sabía que iba a morir. Y oró y le dijo: Dios Padre, si es posible que esta copa de sufrimiento, esta copa de muerte, si es posible que no beberla, que yo no la haga, pero que no se haga mi voluntad, dijo, sino que se haga la tuya. Jesús lo hizo ahí por amor al Padre y amor a nosotros. No fue fácil hacer la voluntad de Dios para Jesús, y tampoco va a ser fácil hacer la voluntad de Dios para usted, pero es posible.
No va a ser fácil porque no queremos morir. No queremos morir, no queremos dejar de amarnos a nosotros mismos. Pero ese amor que tenemos por nosotros mismos, que agarra nuestro corazón y lo tiene así, nos va a esclavizar. Y Dios nos quiere hacer libres para que experimentemos el poder de amar a Dios y amar a otros. A Dios también le agrada que crezcamos en el conocimiento de Dios, y esa es su voluntad. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 10: dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando obedecemos y hay reconciliación entre los hermanos, entonces nuestro crecimiento de Dios incrementará en nosotros. El incremento es que aprenderemos que al pedir perdón y al haber reconciliación genuina, nuestro amor por nuestro hermano ha crecido más y está más sólido que antes de cuando no habíamos peleado. Y cuando amamos a nuestro hermano más, estamos amando más a Dios. ¿Ya se dio cuenta? La relación entre mí y mi esposa se ha puesto mejor y más sólida y más genuina. Y yo la amo a ella con un amor más agape que la amaba antes. Porque cada vez que tenemos un problema, nos pedimos perdón. Y el pedir perdón es un acto de amor. Reconocemos nuestros pecados el uno con el otro. Eso es un acto de amor. ¿Y qué es lo que hace a la relación de esposos, a la relación de hermanos, a la relación en familias, en la relación con los prójimos? La relación, después de todo esto, después de la pelea, hay reconciliación, se perdonan, van a ser más fuertes. Van a haber más peleas, pero van a estar más fuertes, más y más. Y toda esa experiencia nos empieza a mostrar quién es Dios. Recuérdense que la Biblia dice que Dios es amor. Cuando nosotros empezamos a experimentar el poder del amor de Dios en nosotros y cómo nos cambia, estamos conociendo a la fuente del amor. Hermanos, hemos aprendido que para poder agradar a Dios necesitamos conocimiento de su voluntad. Conocimiento de su voluntad. Ahora aprenderemos que para poder agradar a Dios necesitamos poder para aguantar su voluntad. Ya hablamos de que obedecer a Dios no es fácil, especialmente cuando se trata de amarlo a Él y amarlo y amar a nuestro prójimo. Esto no es algo natural en nosotros, es algo que nos va a costar. Pero vamos a ver aquí qué es lo que dice. Y por esta razón, porque nos va a costar, Pablo dice algo. Mire lo que dice en el versículo 11. Fortalecidos, dice, con todo poder, según la potencia de su gloria. Wow, ahí hay bastante que explicar, hermanos. Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Fortalecidos con todo poder. Pablo sabía que si ellos sabían la voluntad de Dios y tenían entendimiento espiritual y conocimiento espiritual, y que esto se trataba de amar a Dios y amar a los prójimos, que iba a ser difícil. Es más, Pablo sabía que él estaba orando eso por ellos y les estaba diciendo indirectamente: ¿saben qué? Cuando ustedes traten de hacer esto en su poder, no van a poder. Ustedes necesitan algo más para poder amar a Dios y para poder amar a los prójimos. Ustedes necesitan ser fortalecidos con un poquito de poder. No, con todo poder. Mire aquí, con todo poder, según la potencia de su gloria. Como les dije antes, para Dios crear los cielos, crear el universo, crear las estrellas, la naturaleza, la tierra, todo lo bello, eso no requiso mucho del poder de Dios. Él habló y se hizo. Pero para poder transformarnos, esto se necesitó la muerte de su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Y no solo eso, sino que también para resucitar a Cristo de los muertos. Entonces, este poder es un poder enorme, hermanos. Es un poder más grande de Dios. Por eso se dice con todo poder, según la potencia de su gloria. Dios es glorioso. Y el poder más grande que hemos visto en la vida es cuando Dios causa que una persona resucite
No estoy hablando de una resurrección física, porque resucitó a Lázaro y Elías resucitó a un humano. Estamos hablando de una resurrección espiritual. Por eso este conocimiento es espiritual. Causar que una persona nazca de nuevo es el poder de Dios. Y requiere una potencia gloriosa. Es más, el Evangelio se describe como el poder de Dios, porque no fue un acto fácil. Y ese mismo poder de Dios es el que necesitamos para poder aguantar su voluntad. Fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, versículo 11, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Perseverancia y paciencia. Tienen dos palabras aquí que están relacionadas en el idioma original. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia es aguantar básicamente las circunstancias, aguantar el sufrimiento. ¿Y qué es la paciencia? También aguantar. Se la voy a poner así fácil. ¿Pero aguantar qué? A las personas. Estas dos palabras están relacionadas porque una es para aguantar el sufrimiento de circunstancias y otra es para aguantar cuando viene de personas ese sufrimiento. Entonces aquí dice, fortalecidos con todo poder, según la potencia de sus glorias, para obtener toda perseverancia y paciencia, para poder aguantar. Para poder aguantar su voluntad. La voluntad de Dios es que usted sufra. Pero pastor, ¿por qué dice eso? La voluntad de Dios es que usted sufra. Y no es porque Dios encanta que usted sufra, porque Dios usa el sufrimiento a través de las circunstancias y a través de los humanos para que usted ya no se ame más a usted misma, para que usted mate el pecado, la naturaleza pecaminosa, al hombre viejo, y ya no lo alimente más, para que Cristo pueda ser formado en usted. ¿Ya se dio cuenta? Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es matar ese cáncer del hombre viejo, de la mujer vieja en usted, para que usted pueda ser libre y ya no tener ese cáncer que esclaviza la vida del creyente. Y por eso es la transformación. Recuérdense, Jesucristo dijo, toma tu cruz y sígueme. Son palabras duras de escuchar, pero esa es la voluntad de Dios. Ese es el camino como el creyente verdadero es transformada. Por eso Pedro dice que nos regocijemos cuando encontremos bastantes pruebas. Ahora ya entiende, se requiere conocimiento y sabiduría espiritual para entender la voluntad de Dios y cómo ésta funciona y qué es lo que busca. Pero dice aquí, el método es todo poder. ¿Y cómo lo hace? Según la potencia de su gloria. ¿Y cuál es el propósito? Para obtener toda perseverancia, para aguantar su voluntad. La palabra perseverancia en el idioma original quiere decir permanecer abajo. Literalmente quiere decir permanecer abajo, permanecer de una presión de las circunstancias que le están poniendo bastante peso a usted. Su instinto va a ser querer salirse de esa circunstancia, querer salirse de ese peso, pero ese peso ha sido mandado de Dios para usted, para erradicar el cáncer del hombre viejo, sus tendencias pecaminosas. Entonces, el poder ahí es para que usted se quede plantado y usted aguante, no se mueva, deje que venga esa mano pesada de Dios que va a empezar a quemar ese cáncer pecaminoso en usted. Eso quiere decir la palabra perseverar, aguantar abajo. Las pruebas de Dios buscan que aguantemos bajo el peso santificador de su voluntad, y Dios nos va a dar la fortaleza para que aguantemos. ¿Por qué no dice aquí para poder hacer su voluntad? Interesante, pero aquí dice para poder aguantar su voluntad. En la vida del creyente, la voluntad de Dios se va a hacer. Esa es automática. Cuando usted ora, Dios le va a dar su voluntad y Dios lo va a poner en el camino de la voluntad. La cuestión es
¿va a querer usted aguantar esa voluntad? La voluntad de Dios muchas veces no tiene que ver con solucionar el problema. Usted no necesita fuerzas para solucionar el problema. Eso no. Si Dios quiere, se soluciona. Si Dios no quiere, no se soluciona. Recuérdese, necesitamos sabiduría y entendimiento espiritual. La voluntad de Dios es que usted aguante. Porque Dios está haciéndolo libre. Dios ya no quiere hijos que estén dominados por el pecado. Ya no quiere hijos que el pecado los devana y los esclaviza. No, va a mandar sufrimiento Dios para quitarle esa esclavitud del pecado. Las pruebas de Dios buscan refinarnos, santificarnos. Y esas pruebas están diseñadas para matar la carne en nosotros, para crucificar la carne. El problema es que nuestra tentación será querer de darnos por vencidos. Quiero explicar un poquito esto. Hay dos cosas de darnos por vencidos. Una forma es, de la que estoy hablando acá, es querer salir debajo de ese sufrimiento, de querer salir bajo la presión que Dios ha mandado. Eso no quiere Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros nos demos por vencidos y usted diga, Dios mío, ya no puedo más. Ya no puedo más con este pecado. No te amo, no amo a los hermanos. Señor, ya no quiero hacer así. Si usted se da vencido por los actos de la carne, usted se da vencido, se da a vencer, porque ya no quiere vivir esta naturaleza vieja, del hombre viejo. Eso es lo que Dios quiere, que usted suelte esa naturaleza vieja para que Él la pueda quemar, la pueda refinar y la pueda matar. Pero no nos damos vencidos, nos quedamos bajo la voluntad de Dios, firmes. Esa diferencia quería que usted lo supiera. Mira aquí lo que dice Santiago 1:12, hablando de estas cosas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Esta es la misma palabra, perseverar, es permanecer abajo, que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, que pasa la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esto es muy interesante, hermano. Dios le ha prometido una cosa al creyente, que nos va a santificar. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, Él nos va a limpiar del lodo, del fango que tenemos, del pecado en nuestras vidas. Él es un Padre bueno. Él no quiere que sus hijos estén sucios. Él nos va a limpiar y Él nos promete esto. Entonces, Él manda estas cosas para limpiarnos. Y aquí dice, bienaventurado el hombre, Santiago 1:12, que persevera, que aguanta bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, que pasa esa prueba, recibirá la corona de vida. Esta es la corona de vida eterna que el Señor ha prometido a los que le aman. Dios nos hizo esa promesa que nos va a limpiar. Pero el método de limpieza de Dios es fuerte, porque el pecado que le domina a usted es fuerte. La santificación es el refinamiento, la mortificación de nuestra carne, que es necesaria para que se cumpla la promesa de recibir la vida eterna. Y aquí dice, obtener toda paciencia. Esta palabra paciencia, tenemos perseverancia, paciencia, hablamos que es aguantar cuando el abuso viene de una persona, el sufrimiento viene de una persona. Esta palabra quiere decir tener una pasión grande. Una pasión grande, tener un amor grande por la otra persona. Que aunque la otra persona nos está hiriendo, nos está insultando, nos está lastimando, tenemos que tener una pasión grande por ellos. ¿Okay? Y aguantamos, el amor todo lo aguanta, dice. Vaya y lea 1 Corintios 13, medite en eso, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Aguanta, el amor aguanta. Santiago 1:4 dice lo siguiente, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Una persona paciente, hermanos, no paciente que está callada y no se mete con nadie y no habla con nadie. Eso no es ser paciente, eso es ser huraño. Una persona paciente es que cuando vienen los ataques, viene el sufrimiento de la vida y vienen los ataques de las personas, y esa persona responde con amor, como lo hizo Cristo, nuestro Jesús. Esa es una persona perfecta,
completa, que no le falta nada. Y eso es el deseo de Dios para nosotros, hacernos a la imagen de nuestro Cristo Jesús. Pero eso es a través del amor. Hermanos, el problema es este. En Génesis 3, lo que perdimos ahí, cuando Adán y Eva obedecieron a la serpiente, Satanás, ¿sabe qué perdimos ahí? Ahí perdimos la capacidad de amar como Dios nos había creado. Dios nos había dado la capacidad de amar con ese amor agape, ese amor perfecto. Pero cuando Adán y Eva le dijeron no a Cristo, ya ese amor que era para Dios y para el prójimo, del amor de Adán que era para Dios y para Eva, solo se volvió para él. Y eso lo podemos ver en la expresión cuando Adán dice, la mujer, ¿y quién te dio de comer del fruto? Adán, le pregunta a Dios, la mujer que tú me diste. ¿Dónde está el amor ahí? Él era el responsable de la relación, pero él comió y le echó la culpa a su esposa. Y después le echó la culpa a Dios, como que dice, yo no quería esposa, tú me la diste y mira qué mujer tan mala me diste. Ya se dio cuenta, ahí no había amor para Dios ni para su prójima. Hermanos, Dios quiere que amemos, Dios quiere restaurar esa imagen de Dios en nosotros, de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y esa imagen siempre tiene que ver con el amor. ¿Sabe cuándo peca usted? ¿Sabe cuándo peco yo? Cuando no lo amo. Y cuando no amo a Dios. Es fácil, ¿verdad? Es eso. Y eso es lo que permite. Y es por eso la voluntad de Dios viene para quitar ese pecado que solo se quiere amar a uno mismo. Pero aquí dice una palabra que modifica todo esto. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Aquí habla la manera. Bueno, no tanto la manera, sino que hay algo que cuando nosotros dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia. Y dice con gozo. ¿Qué quiere decir con gozo? Quiere decir que usted viene y va a perseverar y va a estar aguantando ahí el sufrimiento y va a estar contento y va a poner una cara contenta. No. Quiere decir que cuando las personas le empiezan a atacar, usted va a tener una cara contenta y va a tener un gozo. No. Esta palabra con gozo se relaciona a la palabra perseverancia y paciencia de una forma muy particular. Se relaciona que cuando usted, es un participio, un verbo participio que dice que cuando usted ya está sazonado, cuando usted ha practicado la perseverancia y la paciencia, que cuando los problemas, que usted ya ha pasado mucho sufrimiento de la mano de Dios a través de las circunstancias o la mano de Dios a través de personas, que cuando usted ya está tan experimentado en eso que usted mira el sufrimiento venir y se empieza a poner gozoso. Esa perseverancia, cuando usted ha caminado con Dios y ha sido obediente a Dios y no se ha ido, se ha sometido, va a haber un gozo ahí. Va a haber un gozo. ¿Y sabe de dónde viene ese gozo? Porque usted sabe que cuando eso que viene de la mano de Dios viene para usted, usted va a ser más limpio, usted va a ser más libre. Y el amor de Dios va a morar más en usted. Y usted ya ha probado lo que es el amor de Dios para él y el amor de Dios para su hermano. Y eso es lindo. Y usted se va a dar cuenta que es caminar libre. Hermanos, entre más experimente usted la libertad que Dios quiere darle de la esclavitud del pecado, usted va a querer más de esa libertad. Y cuando vea esas cosas que vienen para usted, dice, que venga, porque mi hombre viejo va a morir y mi hombre nuevo en mí va a ser libre. Entonces, ese es lo del gozo. Mire lo que dice aquí Romanos 5, 3, 5, hablando de esto. Romanos 5, 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice Pablo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí está la palabra paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no disoluciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ya se dio cuenta? Ahí está la palabra amor otra vez. En medio de las tribulaciones, Pablo se gloriaba porque producía paciencia en él. Y dice aquí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones.
Para que el amor de Dios pueda entrar en nosotros, tenemos que ser llenos de la voluntad de Dios. Tenemos que aguantar esas pruebas que Él nos manda y el amor de Dios va a ser lleno. Pero para poder llenarnos, ahí el hombre viejo toma espacio aquí adentro de este hombre. Está el hombre nuevo y está el hombre viejo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Tiene que minimizar, tiene que ir matando. El hombre viejo tiene que bajar de estatura y ahí deja un espacio. Ahí entra más el amor de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Por eso dice que tenemos que ser llenos de la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, hemos aprendido que para poder agradar a Dios necesitamos poder para poder aguantar su voluntad. Ahora vamos a aprender el último ingrediente aquí, que para poder agradar a Dios necesitamos darle gracias a Dios por nuestra transformación. Esto es muy interesante, hasta suena algo raro. ¿Qué tiene que ver darle gracias a Dios? Wow, me gusta, esto me encanta, pero darle gracias a Dios, ¿qué tiene que ver esto? Cada vez que nosotros somos usados por Dios o cada vez que Dios está trabajando en nosotros y el amor de Dios es puesto en nosotros para Él, para los hermanos y para otros, el hombre viejo que queda en nosotros siempre quiere pensar que Él es lo que está haciendo todo. Es fácil llenarse de orgullo. Es fácil. Por eso aquí dice, dando gracias para que al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Pero esta palabra, dar gracia, significa aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando alguien le da un regalo, usted no dice, póngalo ahí. No. ¿Usted qué dice? Muchas gracias. Con sus muchas gracias usted está aceptando el regalo que la otra persona le está dando. Cuando nosotros le damos gracias a Dios, ¿y qué es lo que y por qué vamos a dar gracias aquí? ¿Usted por qué piensa? Por la voluntad de Dios. Pero pastor, usted me está diciendo que yo le tengo que dar gracias a Dios porque mandó sufrimiento a mi vida y porque estas personas que me persiguen y me maltratan, que le dé gracias a Dios. Sí. Eso es lo que Dios dice, que dé gracias. Efesios 5 habla de eso. Que demos gracias a Dios en todo. Esa palabra en todo quiere decir en todo lo bueno que viene de la mano de Dios y todo lo que nosotros percibimos que es malo. Pero en realidad el sufrimiento que Dios manda es bueno para nosotros porque nos está haciendo libre y nos está transformando. Entonces por eso tenemos que dar gracias. Gracias por lo bueno que está haciendo Dios en nuestras vidas y por esa voluntad que está usando Dios. El propósito aquí es porque fuimos capacitados. Estamos siendo capacitados, pero fuimos capacitados para recibir una herencia que es la vida eterna. Dios nos está capacitando. A través de la santificación, Dios nos está preparando para poder ir al cielo. Dios promete nuestra santificación. Eso lo hace Él. Y nos está capacitando. La razón que fuimos capacitados es porque antes estábamos incapacitados. Todo empezó, su capacitación empezó cuando usted no conocía a Dios y es más, usted estaba muerto espiritualmente. Tenía vida, respiraba, pero usted nació de nuevo. Mire lo que dice Efesios 2 del 1, Efesios 2, 1, 2. Esto es lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Está hablando de vida espiritual, vida eterna. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Le damos gracias a Dios por darnos vida espiritual y darnos la vida eterna. Y le damos gracias a Dios que nos está santificando y por lo que Él usa, cómo usa el sufrimiento para santificarnos. Dice versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La manera, librándonos y trasladándonos. Él nos libró del dominio de las tinieblas. Nos libró, nos rescató. Satanás controla a la persona, domina, tiene autoridad sobre la persona que no conoce a Dios. Y la forma que Satanás lo controla es diciéndole, vive para ti y haz lo que tú quieras. Es más, yo ni existo. Pero
Jesucristo vino y murió por nuestros pecados y nos trasladó, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Le damos gracias a Dios porque nos sacó del poder del diablo y nos puso bajo el poder de su Hijo. Y aquí dice en el capítulo 14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Redención. Redención quiere decir pagar por el rescate. Dios pagó con la muerte de su Hijo para que usted pudiera ser libre, libre del pecado, y para que usted pudiera tener vida, no solo vida espiritual aquí en esta tierra, pero vida eterna en el cielo. Eso lo hizo Cristo, ese fue el propósito de toda su vida. Y lo que lo motivó a Dios, mandar a su Hijo para morir por usted y hacerlo libre del pecado y darle vida eterna, fue amor. De tal manera amó Dios al mundo, que Él dio su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea, que ponga su fe en Él, en Cristo, no se pierda, no se vaya al infierno, mas tenga vida eterna, se vaya al cielo y tenga vida. Hermanos, esto es algo grande y es algo glorioso. La voluntad de Dios es darnos vida, pero la vida que Él desea darnos es una vida en abundante. Y esa vida abundante siempre al centro de esa vida que Dios quiere darle a usted y que nos está dando a nosotros que creemos es el amor. Es el amor. Y por eso Dios nos va a mandar pruebas para que el hombre viejo muera, para que así nosotros podamos crecer más en amor y ser libres. Solo el amor de Dios que demostró, ese amor lo demostró, es un amor tan grande que fue demostrado cuando Él decidió mandar a su Hijo y que muriera en la cruz por nosotros. No hay amor más grande que este. No hay amor más grande. Y ese mismo amor que Dios tiene por su Hijo y el Hijo tiene por el Padre, es el mismo amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es pura, tu palabra es vida. Gracias, Señor, también por tu Espíritu Santo que nos da entendimiento espiritual, conocimiento espiritual, Señor. Señor, te pido que cuando las pruebas vengan otra vez, que no huyamos de esas pruebas, sino que nos gocemos, que te glorifiquemos y que aguantemos, Padre Celestial. Porque al final de esa prueba vamos a salir un poco más santificados, un poco más libres, con la capacidad de amar más. Te damos toda la honra y toda la gloria. Y gracias, Señor, por mostrarnos más tu voluntad. Ayúdanos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que nos llenes de tu voluntad y que nos des las fuerzas para aguantar. Y también, Señor, recibe nuestra gratitud por la voluntad que tú estás haciendo en nuestra vida. Toda la gloria y toda la honra para ti. Amén.